Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Nos acompaña por primera vez acá en el Corre-Corre de la Mañana con Diana Verónica y este servidor. Nos da mucho gusto saludar a el doctor Alfonso Rosales, epidemiólogo, quien se encuentra, entiendo, en nuestro país, porque... Radica en otro país. Radica en otro país. Pero mejor que nos cuente él. Que él nos cuente. Doctor, bienvenido. Hola, doctor Rosales, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias Diana Verónica y muchas gracias Tony por invitarme. Bienvenido. Y efectivamente, gracias, un placer estar con ustedes esta mañana. ¿Desde dónde transmite, doctor? Mire, yo ahora mismo estoy aquí en el oriente del país. Ajá. Estoy típicamente en la playa El Cuco. No, ¿y por qué no nos avisó, doctor? ¿Y por qué mejor hubiéramos llegado? Hubiéramos llegado. La verdad que sí, le hubiera avisado para que hubiésemos hecho la entrevista desde por aquí, ¿verdad? Que con esta playa maravillosa que para mí es la mejor no de El Salvador, sino de Centroamérica. Bárbaro. Pero bueno, aquí estamos. Yo regularmente resido en Costa Rica, entre Costa Rica y los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahora estamos aquí, en mi país. Qué bien, porque, y bueno, si está en la playa del Cuco, pues me denota que está disfrutando de algún tiempo libre, no sé. Vacacionando, respirando aire limpio, doctor, ¿verdad? Y rodeado de la naturaleza. Claro que sí. ¿Verdad? Pero así mira, gracias por tomar la entrevista. Dice que solo dijo en Cuco, no nos manda las coordenadas, no vaya a ser, dice. Doctor, qué gusto, gracias por acompañarnos. Lo hemos ubicado a través de las diferentes entrevistas que ha estado dando por este tema de la COVID-19, ¿verdad? Y queremos en primer lugar pues comenzar hablando sobre usted. ¿Quién es Alfonso Rosales? Mire, yo me gradué de médico en El Salvador, en la Universidad Nacional de El Salvador. Luego estuve trabajando durante la guerra con una organización no gubernamental que se especializa en trabajar en situaciones de conflicto, que se llama International Rescue Committee. Y luego de trabajar con ellos en la guerra de El Salvador, me fui con ellos a trabajar a la guerra de Somalia, que era incluso una guerra más cruenta y más insegura para mí, pues, porque no conocía yo el contexto ni dónde llegaba. Era mi primera vez que yo llegaba a trabajar al África. Luego de estar ahí alrededor de un año trabajando no solo con International Rescue Committee, sino que después trabajé con una organización irlandesa, me fui a sacar mi maestría en salud pública y a especializarme en medicina tropical a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, ¿verdad? Y luego de terminar mis estudios con ellos, me ofrecieron una plaza en la Oficina de Salud Pública de Luisiana, que es el equivalente del Ministerio de Salud, ¿verdad? Para el estado de Luisiana. Estuve trabajando con ellos haciendo investigación sobre accidentes y muerte infantil en todo el estado. Y luego, pero siempre a mí mi llamado era trabajar en salud internacional. Ese era mi llamado desde siempre. Por lo que después de trabajar con ellos un par de años, adquirir la experiencia, reforzar mis conocimientos en epidemiología, me regresé a trabajar al ámbito internacional y desde entonces he estado radicado en Washington, D.C. y he trabajado con una serie de organizaciones. He tenido la oportunidad de viajar por mi trabajo en más de 60 países y he tenido la oportunidad de tener experiencia laboral en continentes como Asia, África, Latinoamérica e incluso Oceanía, ¿verdad? Pero entonces ahí estamos. Muy bien. Al momento me desempeño como consultor internacional para salud pública y para epidemias, pandemias. Precisamente por eso lo hemos buscado, doctor. Esperamos que después de esta pues también tengamos muchas más entrevistas con Diana Verónica y Tony. Si tuviéramos que preguntarle ya para comenzar,
¿En qué estado se encuentra la pandemia del COVID-19 este día, este 19 de agosto en El Salvador? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sería su respuesta? Mire, la respuesta es un poco difícil de contestar. Y el problema que tenemos actualmente en nuestro país es la transparencia de la información. El Salvador, junto con Nicaragua, en Centroamérica, son de los países que menor reportes tienen a diario de la situación epidémica en ambos países. Nicaragua está un poquito más cerrado, pero sí, El Salvador tiene limitaciones en lo que es la transparencia de la información. Médicos como yo, que trabajamos a nivel internacional, o incluso médicos en el área privada, e incluso médicos que trabajan con el mismo Ministerio de Salud, tienen veda a la información, a las bases de datos que maneja el Ministerio de Salud. Por ello, es bastante difícil hacer un análisis exacto de la situación actual en nuestro país. Pero si tomamos el contexto centroamericano, y El Salvador es parte de Centroamérica, y el virus no conoce muros ni conoce fronteras, entonces podríamos inferir que debido a la circulación acelerada que el virus, y yo me atrevería a decir la variante Delta, tiene en estos momentos en Centroamérica, El Salvador tiene una curva ascendente vertiginosa como el resto de los países de Centroamérica, y esperamos o esperemos que no lleguemos a la situación que actualmente viven nuestros hermanos guatemaltecos, ¿verdad? Donde el sistema de salud está en sus límites para entrar en un colapso total debido a la marcada aumento de casos que ellos tienen, y por ende un aumento del número de muertes que ellos están reportando, ¿verdad? La situación de Guatemala verdaderamente es apremiante en estos momentos. Estando Guatemala tan cerca, ¿verdad? No sé, esta es una percepción personal. Me da la impresión que con respecto a la variante Delta y al COVID-19 en general, vaya, Guatemala está en confinamiento, ¿verdad? Y los países alrededor están tomando medidas o volviendo a tomar algunas medidas restrictivas, pero en El Salvador no hemos visto nada. ¿Será que lo estamos tomando muy a la ligera o que sí realmente usted dice, bueno, esto está creciendo o realmente está el gobierno dándole una, privilegiando que haya actividad económica para que no se nos caiga el país o que y entonces no estamos no se están tomando medidas restrictivas que se deberían estar tomando? O sea, ¿cuál es? No sé, no entiendo cómo en Guatemala están así y alrededor de nuestro país están tomando medidas y aquí como que no pasa nada. Ajá, y por otro lado, abonando a esto, doctor, sí el tema de el avance en la vacunación tiene que ver en las medidas que se están tomando. Exactamente, ¿verdad? Mire, uno de los errores que yo creo que Guatemala ha cometido es la implementación de medidas demasiado tarde. En la circulación del virus en Guatemala desde hace 3, 4 semanas se venía viendo que venía en rápido ascenso. Ya se tenían reportes que la variante dominante en los Estados Unidos y en México era la variante Delta. Entonces, somos países que compartimos una serie de cosas, no solo culturales, pero también de movilidad, y por lo tanto Guatemala debió haber previsto o prevenido que el virus venía desde el norte, venía bajando, y que en un determinado momento los iba a afectar. Ellos vienen a implementar o a fortalecer, a recrudecer sus medidas de contención ya cuando tenían los hospitales casi colapsados, ¿verdad? Y ya eso es demasiado tarde. Y yo creo de que ese es uno de los factores que van a influenciar en cómo esa epidemia
se va a estar comportando. El Salvador, estamos viendo lo que está pasando en Guatemala, estamos viendo que a nivel del continente americano la circulación del virus está acelerada en Mesoamérica, porque no solo en Guatemala, sino que también tenemos una aceleración del virus en Honduras y tenemos una aceleración del virus en Costa Rica. Por lo tanto, estamos rodeados por todos lados con epidemias avanzando aceleradamente. Entonces yo creo que El Salvador debería en estos momentos no de esperar a que se nos venga la ola total y abrupta de número de casos, sino que deberíamos de estar empezando a limitar la movilización de la población. Okay, Y doctor. cuando hablo de eso es porque la movilización de la población está directamente relacionada con la circulación del virus. A mayor movilización, mayor circulación. Entonces, yo no soy adepto a los confinamientos nacionales. Yo creo que si nosotros tenemos un sistema de vigilancia y podemos decir dónde está el virus circulando más aceleradamente, en qué departamento, en qué municipio, ahí podríamos comenzar a implementar medidas un poquito más restrictivas a la movilización de las personas. Por ejemplo, uno de los países que, en mi opinión, ha podido balancear esa protección de la salud pública y de la economía, porque acordémonos que la economía es un factor determinante para la salud pública, ¿verdad? Sin economía, la salud pública sufre. Entonces hay que tener un balance. Y yo creo que uno de esos países que nos está enseñando muchísimas cosas es Costa Rica. Y yo creo de que deberíamos de aprender. Hace unos momentos estaba compartiendo el panel con el doctor Leonel Argüello, que es un médico epidemiólogo de Nicaragua, y los dos estamos de acuerdo en que Centroamérica debería de tener una respuesta subregional ante el virus. No podemos estar los países centroamericanos trabajando aisladamente como que si fuésemos islas. Somos una región que tiene una circulación de personas muy alta, somos una región con culturas similares, por lo tanto yo creo que organismos como el SICA deberían de tomar un rol un poquito más activo y tratar de trabajar en la cooperación y en la coordinación y establecer una estrategia coordinada y conjunta de los 5 países centroamericanos. Ok, doctor, nos queda claro, es un panorama de la región. Hay aumento de casos en, ya lo dijo, Guatemala, Honduras, Costa Rica. Hay un tipo de medidas que establecen ciertas restricciones en Costa Rica que deberían de ser ejemplo para el resto de Centroamérica, nos dice usted. Aquí avanza de manera rápida el proceso de vacunación. Nos estamos confiando en que como avanza rápido la vacunación, nos va a impactar menos lo que está sucediendo en la región, doctor, o a pesar de que ya se sabe que la variante Delta ha sido confirmado, es altamente contagiosa, incluso con aquellas personas que han sido vacunadas. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Por qué no se están tomando las decisiones? Y que aquí ya deberíamos de hablar de manera preventiva, porque sabemos que en algún momento lo que nos pasa alrededor nos va a impactar, teniendo en cuenta también que Guatemala es nuestro principal socio comercial. Exacto, exacto. Pues mire, yo creo de que sí, hay una apoyo, una confianza excesiva en los programas de vacunación. La vacunación es un componente que nos sirve para contener esta pandemia. Es un componente importantísimo, pero no es suficiente la vacunación para poder manejar y para poder contener esta pandemia que tenemos en este momento. Primero, porque tenemos no solo una pandemia viral, tenemos una pandemia de inequidad en el acceso a las vacunas a nivel global. Y tenemos una pandemia de desinformación que también nos afecta gravemente. Entonces, si nos vamos a El Salvador, el programa de vacunación está funcionando muy bien. Tenemos al momento la tercera mayor cobertura en general en Centroamérica, ¿verdad? Panamá es el que tiene la mayor cobertura con 62%,
le sigue Costa Rica con 55% y estamos nosotros con 50%. Ahora, la diferencia en donde sí El Salvador está mucho más avanzado que el resto de Centroamérica es en la cobertura de vacunación completa. El Salvador tiene una cobertura de vacunación completa en estos momentos del 31%, muy por arriba del que le sigue, que es Panamá con 20% y Costa Rica que lleva 17%. Entonces, de alguna manera, este buen trabajo que se ha hecho en lo que es la vacunación, de alguna manera nos va a ayudar a proteger, a resistir con mayor fortaleza esta nueva invasión de esta nueva variante Delta que nos va a venir de, ya sea de Guatemala o de Honduras, y que ya sabemos que está aquí entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que el sistema de salud el salvadoreño es un poco más fuerte que el sistema de salud de Guatemala, tiene mayor capacidad de absorción hospitalaria y aunado a eso una amplia cobertura, porque estamos a 31% de cobertura y Guatemala solamente tiene el 3% de cobertura. Entonces, esos dos factores nos van a ayudar a contener o a soportar esta nueva ola de una mejor manera. Eso no quiere decir que nuestro sistema no pueda colapsar. Y por eso la vacunación tiene que ser complementada con la implementación de restricciones a la movilidad poblacional. Y eso tiene que venir de nuestro gobierno. Ok, entonces, estamos bien, dice, en el tema de vacunación, pero necesitamos implementar medidas. Ya lo dijo, a ver, tenemos que implementar medidas de restricción a la movilidad. Esto partiría por identificar aquellos lugares en donde se están dando el mayor número de casos, doctor, por ejemplo. Así es, ¿verdad? La lógica nos dice, ¿verdad?, de que el enfoque que nosotros le damos en el manejo de una epidemia tiene que ser un enfoque localizado, tiene que ser un enfoque a nivel municipal. Tenemos que identificar cuáles son los municipios donde el virus está circulando más ampliamente y en esos municipios enfocar nuestros esfuerzos, ¿verdad? Porque lo que queremos es que el virus no circule y no vaya ampliando su circulación a todo el país, porque entonces sí estamos en problemas. Entonces, una vigilancia epidemiológica localizada en cooperación, colaboración con los alcaldes, con los municipios, es a lo que nos llama para poder tener una contención que no nos dañe, que no nos hunda también en una crisis económica en nuestro país, que bien sabemos que va a llegar a afectar también la salud del pueblo, porque la gente no se muere solo de COVID, la gente se muere de otras cosas. Sí, y ahora pues el gobierno, con digamos la cuota de poder que maneja, tanto en la Asamblea Legislativa, obviamente el gobierno central, pues no, ya no tiene, digamos, ningún problema en, por ejemplo, identificar estas zonas y restringir la movilidad sin afectar la economía. Creo que puede haber un balance entre una cosa y la otra, ¿no? Exacto. Efectivamente, o sea, mire, una de las principales, por ejemplo, intervenciones que se ha visto que tiene un buen impacto en lo que es el aplanamiento de la curva es la restricción vehicular. Si, por ejemplo, se establece una restricción vehicular desde las 5 hasta las 10 de la noche, eso impacta y se va midiendo, se va observando, se va monitoreando el impacto que esta restricción vehicular pueda tener y así se puede ir aumentando. Y esto no daña mucho la economía. El otro es el control de los aforos, la prohibición de eventos de aglomeración pública, la implementación el reforzamiento de la educación en la prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, etcétera. Son medidas que no afectan grandemente a la economía y que se tiene ya evidencia fuerte científica, que son intervenciones que aplanan la curva y que nos protegen nuestro Sistema Nacional de Salud. Doctor, usted ha dicho que tenemos, tenemos cifras que no son completas en torno a la situación de la COVID-19 en el país.
hablando de porcentajes que conocemos un 10% de lo que está en realidad funcionando a través de las cifras oficiales, por ejemplo, del sitio web covid19.gov.sb, o de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Pero acuérdese que todas las bases de datos a nivel mundial se alimentan de la base de datos nacional. Entonces, si El Salvador no está reportando, no se sabe qué es lo que está pasando en El Salvador. La ciudadanía no sabe qué es lo que está pasando. O la ciudadanía pudiese creer de que nosotros estamos en una situación aislada, de isla, en la cual el número de casos es bajo, el número de muertes es bajo, y todos los epidemiólogos que no trabajamos en el Ministerio de Salud, que no tenemos restricciones en nuestra expresión, estamos de acuerdo en que las cifras de El Salvador están bastante comprometidas. Hay un subregistro importantísimo en las cifras que se han manejado desde el inicio de la pandemia. Esta no es cosa de hoy, es cosa desde el inicio de la pandemia. Los análisis que se han hecho comparativos, las proyecciones que se han hecho del país, nos dicen de que hay un subregistro importante en este país, que no se sabe si es un registro involuntario por la capacidad del sistema, que no tiene una capacidad adecuada para tener una vigilancia adecuada, o es que se está manipulando la información. Eso no. Si nos pudiese repetir lo último, doctor, que perdimos el audio. Sí, lo último que le decía es que hay un subregistro importante en el país y que no se sabe si este subregistro es un registro que se deba a la capacidad que tiene el sistema de reportar o a la nada manipulación de la información. Ok, quizás entonces la información pública que se maneja representa que la mitad de lo que está sucediendo en realidad, doctor, y eso nos debería de estar preocupando. Sí, según los análisis que se han hecho al respecto, lo que se dice es que El Salvador tiene un subregistro de un 70%. Anda por ahí, o sea, de que de todos los casos, o el número de casos y número de muertes que tenemos, aumenta el 70%, ¿verdad? Es un subregistro bastante importante. Hay que agregarle entonces a las cifras oficiales un 70%, dice usted. Dicen los análisis. Ajá. ¿Cuáles son, digamos, las principales características de la variante Delta a las que la ciudadanía tenemos que estar atentos, doctor? Ya metiéndonos a esta, bueno, porque se habla de la variante Delta, ha dicho el ministro que hay otras también que podrían estar circulando, aunque sí, certeramente habló ya de la Delta. La Delta está confirmada desde hace como 3 semanas. Se habló incluso del hongo negro, que no sé si se confirmó o no en el país. Se han dado muy pocos casos alrededor. ¿Cuáles son las características de la variante Delta, doctor? Sí, mire, hay 4 variantes de importancia, ¿verdad? Que son las variantes que se están estudiando o se están monitoreando porque tienen características diferentes a la variante original de la China. Tenemos la alfa, que se inició en el Reino Unido, tenemos la beta, que es la de Sudáfrica, tenemos la gamma, que es la de Brasil, y la variante delta, que se originó en la India. Esta variante delta es 100 veces más contagiosa que la variante original de China. O sea, sabemos ya que las mutaciones, tiene 2 mutaciones en su espiga S. Esas 2 mutaciones a esta variante le permiten pegarse con mayor eficiencia a la célula y penetrar esa célula con mayor eficiencia. También es una variante que tiene una capacidad de replicación viral mucho más alta que las otras variantes y por lo tanto también esto influye en la capacidad de contagio. Sabemos que la variante Delta es también más virulenta. Por ejemplo, cuando se han hecho comparaciones entre personas vacunadas y personas no vacunadas, se ha visto que las personas no vacunadas y que adquieren la variante Delta tienen 24 veces más probabilidades
de terminar en el hospital que una persona vacunada. Y tienen 25 veces más probabilidad de morir que una persona vacunada. Por ello, hoy más que nunca es más importante todavía el vacunarse, porque esta variante Delta es muy, muy peligrosa. ¿Qué le podría decir usted a las, o sea, porque hay muchas, y le hago una pregunta para insistir en esto, ¿verdad? Porque lo hemos dicho muchas veces. Hay gente a la que el pastor de su iglesia le dice que no se vacune porque no sé, porque es pecado, porque es satánico, porque, o sea, hay un montón de creencias y mitos con respecto al tema de la vacunación. ¿Qué le podríamos decir a la gente que aún se mantiene escéptica a esta situación? Puse el ejemplo del pastor para de la religión, por exacto. poner uno. Sí, claro, claro. Aunque hace 2 días hay una declaración del Vaticano, ¿verdad? Hablando de la religión católica, en la cual el Papa promueve la vacunación e incluso dice que vacunarse es un acto de amor. Y la verdad es que yo coincido con esa declaración, ¿verdad? La vacunación no solo nos protege a nosotros, sino que protege a nuestros padres, protege a nuestros tíos, protege a nuestros hijos, protege a nuestros amigos de la comunidad, protege la economía de nuestro país. Por eso es tan importante vacunarse. Y para convencer a aquellas personas que tienen miedo a la vacunación, yo les contaría de que al momento se han aplicado 4.500 millones, 4.500 millones de dosis a nivel mundial, ¿verdad? Y la información que tenemos de los efectos secundarios son mínimos. Principalmente que los efectos más comunes son efectos de dolor en el sitio de la inoculación de la vacuna, son síntomas como por ejemplo sentirse cansado por 24 horas, tener una fiebre baja por 24 horas, dolor de cuerpo por 24 horas. Esos son los síntomas más frecuentes, son bastante leves y no tienen ninguna implicación en nuestra salud en general. Ahora, siempre con cualquier vacuna, no solo con las vacunas del COVID, así como con cualquier otro medicamento, existe un porcentaje bastante limitado, bastante reducido de la población que por su componente genético, que por sus enfermedades crónicas, podría adolecer de unas reacciones secundarias más serias, ¿verdad? Pero esto póngale una persona en 1.000.000. O sea, la protección que nos produce la vacuna sobrepasa, pero por mucho rango, los beneficios que nos da la vacuna en contra de un potencial efecto secundario severo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas vacunas, más que cualquier otro medicamento, más que cualquier otra vacuna, se han estado monitoreando ampliamente en los aspectos de seguridad a nivel mundial. Como ya dije, reiterando, se han aplicado más de 4.500 millones de dosis. Entonces, tenemos la certeza, tenemos la evidencia de que todas estas vacunas son seguras. Doctor, todavía yo creo que menos, así como la desinformación en cuanto, digamos, a algunas iglesias o movimientos antivacunas, también todavía hay alguna creencia de que si no me pongo la Pfizer, que no me pongan, que si no me pongo la fulana, que la Coronavac, como es chinita, no funciona. O sea, ¿qué nos puede decir en torno a la vacuna COVID-19, independientemente del laboratorio de donde provenga? Mire, el principal objetivo de cualquier programa de vacunación es disminuir la enfermedad severa, disminuir la muerte y proteger el Sistema Nacional de Salud. Ese es el principal objetivo de cualquier programa de vacunación. Y se ha demostrado que todas las vacunas que actualmente tenemos, incluyendo la Sinovac, incluyendo esta vacuna y otras vacunas chinas, estas vacunas, su efectividad, su eficacia para proteger contagios sí es menor que la Pfizer o que la Moderna. Pero cuando ya nos adentramos en el análisis del verdadero objetivo,
tanto la CoronaVac como otras vacunas que provienen de China protegen contra la enfermedad severa y protegen contra la muerte, casi en la misma magnitud que vacunas como la Pfizer y la Moderna, ¿verdad? Entonces, en este momento la recomendación es vacunarse con la vacuna que le ofrezca. Esa es la recomendación, porque lo va a proteger contra la enfermedad severa y le va a proteger contra la muerte. Doctor, algunos fabricantes de estas vacunas están haciendo los análisis. Creo que algunos ya determinaron que será necesario una tercera dosis. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, mire, esto viene de un estudio que se hizo en Israel y en este estudio lo que se demostró es que las personas inmunocomprometidas, o sea, personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, personas que tienen trasplantes de órganos, personas que tienen cánceres y que están al momento con tratamientos que disminuyen la capacidad inmunológica de nuestro sistema inmunológico, son personas que sí tienen mayor vulnerabilidad a reinfectarse, especialmente con la variante Delta, pero son en personas inmunocomprometidas. Entonces, la evidencia que tenemos hasta el momento a nivel mundial es de que personas con problemas inmunológicos se les aplique una tercera dosis, pero no tenemos evidencia de que una tercera dosis es lo adecuado para el resto de la población. Ahora, el problema con estar recomendando una tercera dosis es que, como ustedes saben, hay una pandemia también de inequidad al acceso de la vacuna. De los 4.500 millones de dosis que se han aplicado, solamente el 1.3% ha llegado a países pobres. Entonces, la mayoría del continente africano, la mayoría del continente asiático, la mayoría del continente latinoamericano todavía no tiene acceso a la primera dosis. Si los países como Estados Unidos, si países como los europeos empiezan a recomendar la tercera dosis, eso va a profundizar la dificultad en el acceso a la vacuna. Y eso no solo tiene implicaciones para la menor protección de la salud de las personas que viven en países pobres, tiene implicación incluso para las personas de países ricos, como los Estados Unidos y los países europeos. Porque si nosotros no vacunamos en forma global, vamos a tener aceleración de circulación del virus en estos países donde no existe la vacunación. Y entonces el virus, al circular con mayor intensidad, tiene también mayor intensidad en sus mutaciones. Y podemos obtener una nueva variante o una nueva cepa que va a ser incluso más fuerte que la variante Delta que tenemos al momento y que va a afectar a las personas que viven incluso en los Estados Unidos y en los países europeos. Entonces es como estarse pegando un tiro en el pie, ¿verdad? Al acaparar estas vacunas, porque eso es lo que en realidad existe, un acaparamiento de vacunas por los países ricos y la disminución del acceso a estas vacunas por el resto del mundo. Ok, lo primero que se debe buscar entonces es la mayor cantidad de gente a nivel mundial vacunada. Y segundo debería de ser entonces el establecer, colocar una tercera vacuna a nivel general. Ya lo dijo usted, está en estos momentos sí adecuada para aquellas personas que tengan las defensas bajas. Doctor Exacto. Rosales, aquellas personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 y se llegan a contagiar de la variante Delta, existe la posibilidad que su nivel de propagar la enfermedad disminuya porque ya están vacunados, o independientemente si están vacunados o no, van si se llegan a contagiar, van a contagiar a otros de una manera también acelerada. Mira, el último estudio que ha salido sobre este tema es un estudio que hizo el CDC de los Estados Unidos y fue publicado el 30 de julio. Este estudio se basó en un brote que hubo substancial en una comunidad del estado de Massachusetts. Y allí estudiaron y compararon las personas que estaban ya con vacunación completa y las personas que no estaban vacunadas. La carga viral que tenían las personas con vacunación completa y en comparación con las personas no vacunadas era la misma. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que
con la variante Delta, las personas vacunadas con vacunación completa y que se contagian tienen la misma probabilidad de transmitir el virus que una persona no vacunada. Y por eso es que se revirtió la recomendación que tenía el CDC de que las personas vacunadas podían entrar a espacios cerrados sin mascarilla. Eso se revirtió a nivel nacional la recomendación y ahora lo que está recomendando el CDC es que incluso las personas vacunadas con vacunación completa sigan utilizando la mascarilla cuando entran en espacios cerrados. Muy bien. Aquí hay algunos comentarios. Doctor, dice Edmi Guzmán, soy una persona con una enfermedad del sistema inmune. Le pregunto al doctor si al ponerme la tercera dosis podría ser de otra marca o continúa si tiene que ser seguir con la misma marca. La misma de la primera y la segunda dosis. Miren, no hay estudios ahorita para poder decir con certeza de que no hay ningún problema. Ahora bien, Uruguay, Chile e incluso República Dominicana, que son los 3 países de Latinoamérica que están recomendando la tercera dosis, por ejemplo, Uruguay está recomendando que aquellas personas que se vacunaron con la CoronaVac, que su tercera dosis sea con la Pfizer. Eso es lo que está recomendando Uruguay, eso es lo que está promoviendo. Chile igualmente está diciendo que aquellas personas que se hayan vacunado con la Sinovac, o sea, con la CoronaVac, Sinovac, que también utilicen, creo que es la AstraZeneca la que ellos están ofreciendo. Entonces ya, y República Dominicana igual, entonces ya están 3 países que están recomendando que las personas que se vacunaron con Sinovac, que su dosis de refuerzo sea con vacunas más potentes o más efectivas como la Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Ok. Pero usted dice son decisiones de cada país, ¿verdad? Cada país tiene que tener dentro de sus políticas de salud, tiene que decidir cuál va a ser el enfoque que le va a dar a esta nueva iniciativa, ¿verdad? Como le digo, no hay evidencia, ¿verdad? Vamos a tener evidencia una vez que Uruguay y que Chile empiecen a realizar esta actividad. Ellos, estoy segurísimo que lo van a estar monitoreando y que en un futuro vamos a tener publicaciones al respecto. Doctor, hace un año, y esta es una pregunta que le hemos hecho a otros médicos, hace un año cuando no había certeza de que iban a salir las vacunas, veíamos a las vacunas como la luz al final del túnel, y era la esperanza para salir de esto. Ahora ya no sé, porque ya estamos vacunados, ya está, vaya, afortunadamente El Salvador tiene un buen ritmo de vacunación, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué piensa usted? ¿O es que no va a terminar nunca y tendremos que estarnos vacunando y vacunando y vacunando constantemente? Y cuidando y con las famosas medidas de bioseguridad, doctor. ¿Va a ser una nueva forma de vivir la vida? Mire, yo creo que sí, que va a ser una nueva forma. El virus nos ha venido a cambiar nuestra forma de vivir. Yo creo que esto está para quedarse. Yo creo que la pandemia como tal, yo esperaría que en el 2024 ya empezáramos a ver una luz al final del túnel, siempre y cuando nosotros como humanidad podamos afrontar esta crisis en una forma solidaria, ¿verdad? Que todos tengamos el acceso a esta vacuna. Porque como lo dije anteriormente, si dejamos que el virus continúe circulando en otros países, podemos tener una nueva mutación que a lo mejor provea al virus con características biológicas y físicas diferentes y que se convierta en una nueva cepa. Si tenemos una nueva cepa, vamos al principio, tenemos una nueva pandemia, ¿verdad? Si tenemos una nueva cepa, muy probablemente las vacunas van a ser inefectivas contra esta nueva cepa y entonces estamos regresando al día 1 de una nueva pandemia. Como nos está pasando con la Delta, doctor. Exactamente.
exactamente. Que usted dice es 100 veces más contagiosa que la variable original. 100 veces más contagiosa y mucho más virulenta que la cepa original que salió de China. Okay. O sea que, híjole, podría ser la de nunca terminar, no, doctor. O sea, porque aquí cabe el dicho. Esa inequidad en el tema de vacunación existe. Sí, ya lo decía él. ¿Cuánto? Solo el 1.3%. 1.3% de las personas que viven en países pobres, que son la mayoría del mundo, tiene acceso a la primera vacunación. Es que no estamos hablando de vacunación completa, a la primera dosis. Okay. Todo está en estudio, doctor. Usted ya lo mencionaba, esto de poner una tercera dosis para reforzar la inmunidad. Todo está en estudio. Y lo que aplica para El Salvador no aplicará para Chile. Le pregunto eso porque mucha gente dirá, bueno, como yo ya tengo mi esquema completo en El Salvador con la CoronaVac, entonces me voy a ir a Chile porque allá van a poner la tercera dosis, la AstraZeneca. ¿Eso se puede dar, doctor? ¿O cada gobierno es independiente y respeta únicamente las normas de su territorio y con sus connacionales? ¿O cómo funciona? Así es, mire, las políticas de salud son políticas, ¿verdad? Y muchas veces tienen un origen político, no un origen científico. Entonces, yo me imagino que tanto Uruguay como Chile lo que están haciendo es recomendando aquella vacuna de la cual tienen mayor disponibilidad en ese momento, ¿verdad? Porque Uruguay está recomendando la Pfizer, Chile creo, no estoy seguro si Chile está recomendando la AstraZeneca, pero no es la misma vacuna que están recomendando como para complementar la tercera dosis. Eso responde me imagino, a la disponibilidad de vacunas que ellos tengan, ¿verdad? Lo que sí bien es cierto es de que sí están recomendando a aquellas personas que se vacunaron con la Sinovac que se pongan la tercera dosis. Recomendación, ¿verdad? Va a depender de la política de cada país. Exacto. Okay. Dice aquí Mabel Quintanilla, doctor, que también está escuchando la entrevista, dice gracias por la información y está buenísima la entrevista. ¿Puede pensar el doctor Rosales en un momento en la historia con respecto a pandemias comparado a lo que estamos viviendo en estos momentos, sin comparar el avance médico-tecnológico sobre solo la fuerza de la pandemia en sí? Bueno, mire, tenemos en la historia reciente la pandemia mal llamada española de 1918 y tenemos documentación al respecto, ¿verdad? Esa pandemia tuvo efectos tanto en mortalidad como en el número de casos mucho más dramáticos que lo que estamos viviendo en estos momentos. Y yo creo que eso se debe a que tenemos una comunicación global, a que tenemos organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que tienen roles importantísimos en coordinar y en mantener a los gobiernos informados sobre qué es lo que está pasando a nivel mundial. De alguna manera está regulando las diferentes intervenciones, aunque a mi parecer un organismo supra como la Organización Mundial de la Salud debería de tener un poquito más poder para poder regular a nivel mundial qué es lo que hacen los países y qué es lo que no hacen. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Limitar esta tercera dosis para los que en realidad hay evidencia que la necesitan. Pero si comparamos lo que está pasando en estos momentos con lo que pasó en 1918, en conjunto, ¿verdad? Nuestra civilización está mucho mejor preparada. Los recursos técnicos, los recursos científicos, los recursos de comunicación que tenemos están mucho más adelantados y de alguna manera han incidido en que esta pandemia no sea tan cruenta como la pandemia que ocurrió en 1918. Tenemos una nota de voz también de un oyente, Roberto López López, dice lo siguiente. Muy buenos días, es interesante la charla, bastante información. Quisiera hacer una consulta si todavía hay tiempo y es, ¿será posible que haya un estudio que confirme de que tenemos que, cuando salimos con la ropa, ya no podemos reutilizarla o no utilizarla dentro de ciertos lugares? ¿Será posible que esto todavía está, aunque sé que es una norma de seguridad,
de bioseguridad, pero muchas veces salimos a una vueltecita y no podemos estarnos cambiando tan rápido tantas veces la ropa. Y aparte de eso andamos también trabajando de un lugar a otro y obviamente por regresar a casa pues siempre va a tener ese tipo de inconvenientes. Saludos. Sí, eso ha cambiado un poco, porque antes nos fumigábamos y todo antes de entrar. El famoso amonio cuaternario, Sí, y después todo eso se fue descartando. Hoy por hoy, doctor, aquí quiero aunarlo con esto, qué entrevista más agradable, felicidades, dice el número 7486, al doctor se escucha un gran profesional, sus puntos de vista son netamente científicos y no políticos. Pues sí, aquí estamos, y gracias, Sí. dice, por hacer la pregunta, dice Mabel, aquí queremos poner las cosas en su verdadero contexto con alguien que está viendo este problema y que sabe al respecto. Doctor, y tal vez aquí, porque son las 8:56, si usted es la cabeza de esto, ¿verdad? De qué es lo que le va a recomendar a sus pacientes, qué debemos hacer, cómo debemos cuidarnos hoy por hoy contra la COVID-19. Sí, lo principal es la vacunación, ¿verdad? Indiscutiblemente. Vacunarse es la mejor arma que al momento tenemos para protegernos de este virus. Pero, sin embargo, sabemos que la vacunación no nos protege en un 100%. Ninguna vacuna de ningún lado nos protege el 100%. 100%. Siempre hay una mínima ventana para que podamos contagiar. Entonces, tenemos que complementar esta vacunación con las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. La utilización de la mascarilla es importantísima, ¿verdad? El mantenernos en nuestra burbuja es importante. Si salimos de esa burbuja, utilizar la mascarilla, estar conscientes siempre del distanciamiento físico mayor de 2 metros, es importantísimo. Evitar las aglomeraciones, evitar llegar a espacios cerrados, ¿verdad? En la mayor posibilidad. Yo sé que es difícil. Por ejemplo, no podemos evitar ir al supermercado, no podemos evitar ir a los moles, pero entonces si estamos en esos lugares, estar conscientes que necesitamos utilizar la mascarilla y que necesitamos de mantener ese distanciamiento físico de más de 2 metros. Las medidas sanitarias son importantes, pero en mi opinión, y según la evidencia que existe al momento, los riesgos son menores que la transmisión a través del aire del virus. Doctor, una última pregunta. Si tuviese la oportunidad de ser escuchado por el ministro de Salud, por el Ministerio de Salud, ¿qué recomendaciones les daría usted hoy de acciones a tomar? Mi recomendación principal sería ser más transparente en la información, ¿verdad? El acceso a la información, no solo de los profesionales médicos, que estamos interesados en ayudar a nuestro país, pero también de la ciudadanía en general. El acceso a esa información es fundamental para que nosotros podamos tomar medidas para aumentar o disminuir las medidas de protección, las medidas de prevención. Eso por un lado. Y mi otra recomendación sería, en el momento, primero felicitarlo por el programa de vacunación tan exitoso que El Salvador está realizando, pero también no olvidarnos de que la vacunación no es la respuesta completa para la contención de este virus, que necesitamos tener un sistema de comunicación de riesgo para la ciudadanía, que necesitamos implementar acciones un poquito más drásticas para limitar la movilización de nuestra población y así ir evitando, protegiendo a nuestro sistema de salud y a la población en general. Muy bien. Okay, Doctor, aquí está el doctor Iván Solano Leiva, está. doctor Rosales. Dice, buena entrevista con el doctor Rosales. El que sabe se divierte y el que no sabe divierte a los demás. Saludos cordiales a los tres, dice el doctor Gracias. Iván Solano Leiva, también colega epidemiólogo. Que por qué no lo llevó a Cuco, dice. Ya lo vamos a traer aquí al Cuco. Bueno, doctor, son las 9 en punto. Agradecemos su tiempo. Esperamos que nuestra audiencia se haya enriquecido con esta charla que hemos tenido con usted. Creo que así ha sido. Doctor, solo lo de la ropa, que no nos quedó claro, ¿aplica o no aplica eso de estarse cambiando la ropa? Mire, siempre es saludable, especialmente si uno trabaja, por ejemplo, en un ambiente hospitalario,
sí es recomendable que esa persona no utilice, no solo por el COVID, sino en general, ¿verdad? Ahora, como le dije ya, los estudios nos indican que el fomite no es una de las principales medios de transmisión del virus. Entonces yo creo de que yo no me cambio. O sea, yo si no estoy entrando a un hospital y después a mi casa, no me voy a cambiar de ropa. Ok, Bueno. andar aseado uno, ¿verdad? Sí, En pues sí. conclusión. Andar aseado así, Andar bueno, aseado. La Doctor, mascarilla todo el tiempo y lavarse las manos con agua y jabón todo el tiempo. no sé cómo está la marea hoy jueves, Volvimos a la realidad. allá en Cuco, pero pues si tienen la oportunidad de darse un chapuzón ahí en el océano, en nombre nuestro y por toda la audiencia, pues que lo disfrute, doctor. así lo haremos, Tony. Lo Muchísimas envidiamos. gracias, No Diana sabe cómo lo Verónica. envidiamos, doctor. Ya saben, aquí tienen su casa. Muchas gracias y lo contactaremos en próximas fechas para seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Que pase muy bien. Buenos días. Chao, Hasta un luego, abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, el epidemiólogo, el doctor Alfonso Rosales. Mira,